Te quería preguntar, pero muy, 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 muy Ujú. rápido, ¿ya? Así que nos tome 2 minutos, ¿ya? Eh, si para las coordenadas polares necesito saber mucha trigonometría o generalmente se soluciona así como facilito. Mm, yo creo que depende del contexto, pero Ya, generalmente es facilito, ya. porque Que me acordé que había visto eso y dije, oh, es cierto que tengo que pegarle otra repasada a claro, trigonometría. Como que me llegó y dije, ah, ya te voy a preguntar al tiro así como para ver qué tanto sí, le po, doy eso. como son rotaciones, ponte, depende del contexto, por eso te digo. Mira, Si tú la verdad es querés, que con las coordenadas polares como que le encontré un respeto mayor a seno, coseno, tangente. Porque lo encontré una solución muy bonita, la verdad. claro, ponte Como yo, al límite de eh, varias variables. mira, yo te voy a decir un secretito para que lo entendáis, así muy cortito, un minuto. Ujú, Tú sabís que R por la suma y el producto, nosotros le tenemos nombre a esa estructura, ¿cierto? sí. Decimos que es cuerpo, porque la suma los puedo sumar, los puedo multiplicar, todos tienen inverso, etcétera, ¿cierto? Hay distributividad, todo ese asunto. Ujú. Ya. ¿Tú sabís cómo sumar en R2? Yo supongo que como término por término, nomás. Claro, esa es la suma facilita, ¿cierto? Uno Sí. dice, si tuviera que definir cómo es esto, me gustaría que fuera así. Ujú. Ya. ¿Cómo es la multiplicación de dos números del plano? Término por término también. Nos gustaría, ¿cachai? Nos gustaría, no, ya me acordé, esta cuestión es como todo con todo, básicamente, un menjunje nomás. Claro, en el fondo uno puede definir esto, pero esta multiplicación es mala, es patológica, ¿sí? Sí. No es buena. Ahí nace el cruz. ¿Por qué no es buena? ¿Qué significa que no sea buena? Por ejemplo, nosotros en los números reales tenemos una propiedad que se llama no hay divisores del cero. Es la forma en que resolvemos ecuaciones. Sí. Entonces, si A por B es cero, implica que el A es cero o el B es cero, ¿cierto? Mm, ¿Tenemos sí. eso acá? No, ¿cachai? No. Porque si yo agarro el 1,0 y lo multiplico por el 0,1, por ejemplo, ¿qué me da? Se puede. 0,0, ¿cachai? Sí. Entonces tengo algo que no es el cero, claro, no es el cero. El cero sería este tampoco el cero, pero cuando los multiplico me da cero. Oh, entonces no vamos a poder resolver ecuaciones con esta multiplicación. Mm. Miserable. Entonces a alguien más misterioso se le ocurrió otra forma de multiplicar, y es la de los números Que complejos. es lo mismo que tiene que ver con la multiplicación de matrices, ¿no? Todos estos dos es lo mismo. Sí, después uno generaliza, ¿cachai? En el fondo es, No. si yo puedo definir una operación así, por eso es tan rara la operación de matrices y no es término a término, por ejemplo. Porque dicen, Sí, tengo que. Me podría, acordás que también tengo que repasar eso porque claro, lo entendí, pero más o menos. podría, pero en verdad la que sirve es un producto que se llama el producto punto, no es el producto término a término, ¿cachai? Mm. Entonces, este es el producto de los números complejos. ¿Y qué es distribuir nomás? A por C, ¿cierto? Em, Menos B por D, porque I por I me va a dar -1, ¿cierto? Y los otros que van a quedar con I va a ser A por D más B por C. ¿Me cachaste? No Sí. importa. Pero si yo dijera, ya supongamos que no sabemos números complejos y todo, ¿no? Si yo te digo esto, resulta que esta multiplicación es buena, es buena, es bacán. De hecho, es tan bacán que hace que R más le voy a poner como un producto así con un circulito. Eso es cuerpo también. Entonces yo te voy a decir el secreto de por qué alguien habría de tener que hacer coordenadas polares. Y es que uno dice A, B
claro, como vector, acá, A, B, yo lo puedo escribir como R, teta, ¿cierto? ¿Me creéis? Ujú. Entonces, la gran gracia de este asunto es que los R, teta se multiplican de una forma espectacular. ¿Cuánto es R1, teta 1 por R2, teta 2? R1 por R2 por teta 1 por teta 2. Más. Ah, más. El Ah, ángulo se cierto, pues suma, más, se se suman los multiplican ángulos. los cuestiones. Es la única razón. Oh, Entonces, la- lo que tú tienes que hacer con coordenadas polares es lo siguiente. es Tengo un eso. problema Entonces, más de, fácil aún. de A, B y cuestiones acá y cosas. Tú decís, mira, antes de resolverlo, si es que tengo que andar multiplicando cuestiones o rotando cosas, rotar un número, la rotación tiene que ver con trigonometría, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. Pero el, entonces al final, la cosa polar se manda por los trastes todos los tipos de cosas vectorial y cosas así y dice, ah, esto es más fácil. claro, por eso, Como, es literalmente simplificarlo. por eso te digo que depende del contexto, pues. Y yo te digo, Ya, ¿tenéis que saber trigonometría? Sí, vas a ver para traducirlo de vuelta, pues, ¿cachai? En el fondo. sí. Pero estrictamente esto, literalmente, es para no hacer trigonometría. Es porque la rotación de un vector A, B es multiplicar por una matriz, ¿cachai? Entonces, y esto es muy profundo y es bacán y es todo lo que uno pueda decir. Pero te queda así como un A coseno de teta eh, menos B seno de teta, ¿cierto? Filo. Eso es rotar Mm, una cuestión con trigonometría pero rotar una cuestión con coordenada polar es así, es facilito. Tiene otra estructura. En el fondo, la rotación tiene mucho que ver aquí con la multiplicación. ¿Cachai? En el fondo, todas las rotaciones es un vector de radio uno con el ángulo que tú quieres rotar nomás. Eso es rotar un ángulo teta, ¿cierto? mm. Entonces sí, pero yo quiero rotar el 8,3. Entonces sí, ya, me voy a dar la tremenda lata de escribir el 8,3 como en su forma polar, ¿cierto? Que a veces es así, R, E a la teta, ¿cierto? Existen esas dos formas, son equivalentes. Pero en verdad, ¿qué gano con eso? Que puedo hacer álgebra. Tengo un lenguaje distinto que tiene una mecánica simplificada de no tengo que hacer esto. Eso, en fin. Se me alargué más de lo que te quería decir, pero son tus amigos. El balón es tu amigo. ¿Sí? Sí. Las coordenadas Mira, polares son deseables. creo que con el paso de los años, seno lo odio menos. No sé si lo quiero, pero lo respeto. Por No, su es utilidad lo bacán. respeto. Es Lo bacán. respeto por lo útil que podía ser, porque yo al principio decía, ¿por qué chucha a alguien que fuera de un físico le interesaría el seno y el coseno? Y No, ahora me doy cuenta que harta gente. aparece en la sopa, en verdad, como que uno no puede evitarlo. Si ese es el Sí, problema. es que rotar es muy bacán. Sí, bo, sí. Y, Imagínate que yo estudié y el esto. coseno y el seno lo hacen muy fácil. Ya. Eso, Si podéis ponerlo como en un, lo tiré para el como lado. encerrarlo y escribir que esto es de cálculo, por favor. Sí. Como para que cuando revise la nota, No lo voy a borrar, ¿no? ya Pero sé. eso. Mira, Si igual lo vamos a terminar viendo. Si vamos para allá, vamos para allá. sí, tranqui. Pero eso, esa es la Aunque bola. me siento más confiable con eso. Aunque Ujú. le tenemos que dar duro de nuevo a definición de límite, pero esta vez en varias variables, po. Sí, Hay que pero hacerlo. Hay vaya que, a hay que cachar darse esa lata de que nuevo. Es muy parecido. Lo vi y es dije, lo mismo. ah, es la misma ciencia. Y de hecho lo intenté dibujar, porque creo que entiendo mucho más cuando se dibuja y creo que el dibujo está más o menos bien.
claro. Pero ya, continuamos con varias variables, o sea, varias variables, con una variable aleatoria. Sí, ¿no? Claro. Entonces eso, yo te quería comentar de esta distinción, ¿cierto? Son dos Sí, modelos estrictamente distintos, pero en verdad es una cuestión que me ha pasado harto en cálculo. ¿Te acordáis que nosotros estudiamos sumatoria ajá, y integrales? Y yo a veces me sí. confundo caleta por la sumatoria y la integral. Acá estos te están haciendo la misma, ¿cachai? Nosotros todo lo que hagamos de forma discreta es sumatoria, ¿cierto? Y todo lo que hagamos de forma continua va a ir con una integral. Eso es todo. Todos los conceptos van a estar relacionados de esa forma. Ese tip está buenísimo, déjame lo estoy anotando, Entonces, que por yo eso te voy a hablar de los dos generalmente... modelos al mismo tiempo, pero estrictamente Súper. es Sí, un en poco la clase difícil. también lo estábamos pasando como al mismo tiempo, más o menos. Claro. Entonces, estoy yendo muy atrás. Claro. Una variable aleatoria es una función. ¿Te acordás lo que es una función? Para mí, yo te dije, todo, en algún momento, todo es una función. Todo lo que se le ponga algo y salga otra cosa, una función. De ahí Claro, podemos definir dominios y recorridos y todo lo demás. claro. Tal que nada, es una función. Sí, pero en Ya. verdad lo que uno quiere es que eh, es una función, pero que esté asociada, que contenga, que conserve, que serve o refiera, ¿cierto? A alguna característica de un elemento de ese. ¿Quiénes son los elementos de ese? De algún evento, de algún resultado posible del experimento, ¿cierto? De, de un... Entonces aquí a lo mejor esto yo se me olvidó aclararlo. Entonces, el dominio considera los posibles eventos. Eso, en el Ya. fondo, esto es una cuestión de que, claro, por ejemplo, yo te defino un experimento, el Catán, ver tu tirada de dados, tirar dos dados. ¿Cuál es ese? Eh, todas las combinatorias de... Claro, esto es lo que yo puedo ver, etcétera, ¿cierto? Mm, ¿Te parece buena esta forma de describir ese? súper bien. Ah, no, es buena porque yo lo noté así y me gustó. Está Sí, no, bonita. perfecto. Pero lo que pasa Considera los posibles eventos. es que, claro, por ejemplo, esto es una cuestión del lenguaje nomás, yo diría una tontera, pero en verdad esto se llama proceso de abstracción, ¿sí? En el fondo Mm, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Es la probabilidad de que la suma de tus dados sea 7. Entonces, nosotros teníamos estas definiciones antiguas donde podemos responder con esta forma de describir el conjunto, ¿cierto? sí. Pero en verdad, es tan la flojera de escribir tantas cosas que vamos a ocupar un lenguaje. En el fondo yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que pase alguna de estas cosas? ¿Cierto? Entonces ahí estoy definiendo un subconjunto de ese, ¿sí? Esta, Mm, a esta cosa, a cualquier subconjunto de ese, se le llama un evento, ¿sí? En el fondo tú puedes decir, ¿cuál es la probabilidad de que uno de tus dados sea un 3, por ejemplo? ¿Cachai? No sé si te parece cualquier cosa que tú se te ocurra, le vamos a llamar un ujú. evento.
Entonces las variables aleatorias tienen que encapsular esa información de tu O evento, sea, ¿cachai? sí. Eso, a O eso me sea, refiero el con evento no esto. es la probabilidad, sino que No, es como es lo que la tú quieres cosa. ver. Claro, Sí. lo que sea la restricción o no Que restricción, salga tres o que, no que sumen un sé, par, o que que sumen un par. claro, cualquier tipo de subconjunto de los de acá, que es lo que vimos en el mono feo ese de arriba. Cuando me preguntaste, ¿puede ser un subconjunto? Sí. Y yo le puse A, ¿cachaste? Entonces es porque Sí. esa es la notación usual. ¿Sí? Entonces, a eso me estoy refiriendo con un evento, exactamente a cualquier subconjunto de ese. ¿Pero qué significa para nosotros? Algo como esto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Ya, la probabilidad no es lo que yo quiero. La suma de tus dados sea 7. ¿Cachai? Entonces, Sí. ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de tu experimento haya sido 1,6 o 1, 2,4, etcétera? ¿Cierto? Aquí tendría que anotar todas las combinaciones posibles de tus dados. Quedan 7. Entonces, esta forma de referirse al problema Ujú. es poco práctico, ¿sí? Porque tú dirías, en vez de dibujarte em, el dado, ¿cachai? O de mandarte una foto del resultado del experimento, básicamente, voy a codificar la información, ¿cachai? Entonces vamos a hacer un S hermano, ¿cachai? Por ejemplo, 1,1. ¿Te parece razonable esto? Sí. Eso. Entonces, este proceso de numerizar los experimentos o los resultados del experimento o el S, el conjunto de todos los resultados posibles del, del S, es un paso que tenemos que hacer antes de empezar a definir bien las variables aleatorias porque nos va a simplificar la vida, ¿sí? En el fondo ahora yo Ujú. te diría, quiero definir el X asociado al Catán, a la cuestión del Catán. Una variable aleatoria. Voy a decir, mira, la variable aleatoria que yo voy a definir puede ser desde este S, porque para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Esta representación es el de allá. Ujú. A los números reales, y lo que va a hacer ese, de tu experimento le voy a poner ese chiquitito, ¿cierto? Ese es alguno de los resultados posibles, ¿cierto? Ujú. Aquí yo te tendría que dibujar una de estas cuestiones si es que ocupo el S, pero en verdad acá, como escribí el S así, acá con una representación simbólica, apoyándome en los números en el fondo, voy a decir, si te salió un dado A y un dado B, usted me va a agarrar esos números y los va a sumar. ¿Qué te parece? Entonces Bien. ahora puedo escribir la misma pregunta usando esta como sofisticación. ¿Cachai? En el fondo mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria que tú definiste, esta función, valga 7? ¿Qué te parece? Esto es una variable, para esto es una variable aleatoria, básicamente. Sí. Esto es la función y cómo tú tienes que empezar a definir las variables aleatorias. Porque, claro, tú tenías el deseo de que me diga que, oye, quiero conocer variables aleatorias. Cualquier cosa es una variable aleatoria. ¿Cachai? Mm. Entonces, ¿para qué sirve? Para poder resumir, esto se vuelve un lenguaje muy conciso, ¿cachai? Pero eh, requiere de esta, no sé si se escribe con S o con C, así que Pero hice la esperanza es una variable aleatoria también. un- Entonces, algo que es como podemos una decir forma de de la variable. preguntar. Es una forma de preguntar. La esperanza es un promedio ponderado que se llama. Es darle un peso al promedio, ¿cachai? Entonces,
La esperanza es decir algo sobre una variable aleatoria. Eso es todo. Por ejemplo, tú puedes decir, em, es una pregunta sobre esta variable aleatoria. Por ejemplo, tú dices, otra pregunta, natural, o como que tú dirías, y esto es lo que me gusta. ¿Cuál es el valor esperado? Por eso se llama esperanza de X. ¿Cuánto tú esperas que X, que ahora es una variable aleatoria por sí misma, ¿sí? Está Ujú. divorciada del problema particular en donde la inventamos, ¿cierto? La variable Sí, aleatoria suma el resultado, ¿no? ¿Cachai? sí, Entonces ahora le pregunto a esta variable aleatoria, oye, si yo tiro dos dados y le pregunto a esta suma del resultado, ¿cuánto yo debería esperar? Y tú sabías esa respuesta, 7. ¿cierto? Claro. La esperanza de esta variable aleatoria ahora es una característica de este objeto abstracto, en el fondo. ¿Cachai? Ajá. Es una función que se te ocurrió desde tu espacio muestral a los números reales. Es 7, ¿cachai? Pero esto Ya. lo tenemos que rigurizar. Sí. ¿Qué significa este 7? ¿Por qué es el Es valor eso. que tú esperas? ¿O cómo llego a eso? Es Ay, una, es ay, ay, una ay, ay. fórmula, ¿cachai? Y uno Sí, dice, pero no me la sé. no, es así nomás. Ya. ¿Y qué es eso? No, por ahí te lo tengo que decir bien cuando No hablemos de entiendo esperanza. nada. Ya. Nos falta un poquitito. No falta, no falta, no falta. Entendemos lo que es una variable aleatoria, Sí. ¿cachai? Es simplemente una función. Entonces quiero que veamos más ejemplos. Quiero que tú te penses en todas las variables aleatorias que has hecho en toda tu vida. Por ejemplo, imagínate que siempre que tú transformas un conjunto que no es un conjunto de números a un número, tenéis que pensar que estáis haciendo una variable aleatoria, ¿cachai? Por ejemplo, tenéis el conjunto de todas las personas en una sala. Ujú. Ese a lo mejor es un conjunto de personas, ¿cachai? Entonces, yo me imagino, no sé, 100 funciones posibles, no sé, pues. La variable aleatoria que agarra una persona y me dice cuánto pesa en kilos. Mm, No, mira, sabes que a mí se me ocurrió otra función. ¿Cuál? Pucha, no sé. ¿Cuántas, cuántas prendas de ropa trae puestas? ¿Cachai? ¿Me seguí el asunto? Entonces, no te puedo mostrar las variables aleatorias. Literalmente puede ser cualquier cuestión. En el fondo es lo que te importa de los experimentos, tú lo tienes que traducir a una función que contenga esa ya. información. ¿Sí? Entonces no En- hay. y, y la moda y todas esas cosas, ¿qué son entonces? Tú tenemos que O sea, entender. ¿cómo se clasifican todas esas cosas como que me dan información de las variables Claro. aleatorias? Nosotros vamos a definir ahora al tiro Ajá, una cosita hermanita de la variable aleatoria, que es la distribución ajá, de la variable aleatoria. Entonces, ¿tú te acordáis ya. de eso? No. O sea, sí, No, pues lo pero... vamos a definir al tiro. Entonces, claro, nosotros vamos a preguntar las probabilidades de los sucesos. Nos queremos casar de preguntar la probabilidad de A, por ejemplo. ¿Cachai? Tú dices, yo ya no te pregunto por la probabilidad de un evento como en conjunto. ¿Cachai? Tú ahora te voy a Ujú, decir, yo siempre voy a tratar de transitar a decir, quiero saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que el resultado el valor que yo le asocié a este evento, ¿cachai? ujú, A esta función nueva que conserva esta cuestión, tenga un valor dado, ¿cachai? ujú. Entonces,
el salto gráfico que van a hacer la gente es que, por ejemplo, nosotros para el experimento del Catán, ¿cuáles son la variable aleatoria, qué valores posibles puede tener? Ujú. ¿Tú te sabes la imagen de esto? Puedo sumar 2, puedo sumar 3, puedo sumar 4, puedo sumar 5, etcétera, ¿cierto? Es como una campana Gauss. Claro, va a ir normalizada, pero la podemos graficar. Ujú. Y efectivamente acá la eh, El número más alto del 7. número más alto es el 7. Entonces resulta de que uno puede preguntar por la probabilidad acumulada que se llama. En el fondo uno va a decir, Ujú, pregunté por la variable exactamente 7, pero ahora yo te voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 7. ¿Cachai? ujú, Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos estos números. Eso es todo. ujú. Entonces, la distribución, ¿cacha la palabra? Bacán. En el fondo, la frecuencia acumulada contiene toda la información que tú quieres de esta misma función, solo que se porta un poco mejor. Por eso la distribución de una variable aleatoria, x, ¿sí? Va a ser una función tal que f de x chiquitito es la integral de menos infinito al, al x. No, pero lo voy a anotar antes de anotarlos. En general, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a ese valor que tú le estás pidiendo. Esto es una distribución, ¿te acordáis? Ya, sí. Entonces, resumen mundial. Esto es lo que tú tenés confusión a lo mejor o es lo que bueno que tenemos. Tenemos las variables aleatorias, ¿cierto? Que en verdad las definimos a partir de un S, ¿cierto? De un experimento. Pero a esa variable aleatoria le vamos a estudiar su acumulado hasta el X, ¿sí? Ya. Probabilidad acumulada hasta el valor X. Entonces, esto tiene bastante sentido cuando uno habla de un experimento continuo, ¿sí? Aquí yo me acuerdo de por qué, uno dice, ¿por qué habría alguien de querer estudiar la cuestión acumulada? Porque en discreto uno dice, pucha, siempre te puedo preguntar cuánto te salió, cuál es la probabilidad de que te salga 7, ¿cierto? O cuál es la Ujú, probabilidad que te salga uno, o 2, o 3, o 4, ¿cierto? mm. Pero piensa en este problema. Suponte que la duración de una ampolleta es como media random, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi ampolleta se eche a perder Ya, a entonces por eso lo... en la discreta es una sumatoria de Claro, todas las probabilidades, porque al final yo le pongo, por decirlo así ya, la probabilidad de X es menor a 8, claro. yo simplemente le pongo arriba 8 y arriba N1 y listo. Eso, entonces, en el lado Ya. discreto, esta probabilidad se ve como esa suma que tú me acabas de decir, como la probabilidad de que X valga X sub Y, ¿cachai? Donde estoy revisando Ujú, todos los valores que son más chicos que el X que tú me estás preguntando. Claro, que es lo que tú me dijiste, po. Yo te estoy preguntando hasta el 8, aquí voy a sumar, bueno, cuando el X valga 0 o 1, dependiendo de los valores que toma tu variable aleatoria. Por eso lo pongo así en abstracto, ¿sí? Por ejemplo, acá nuestra variable aleatoria del Catán, ¿qué valores toma? Toma del 2 hasta el 7, ¿cierto? Entonces aquí el acumulado, ponte para preguntarte cuál es la probabilidad de que tu cuestión sea menor o igual a 7, en discreto, es lo que tú me dijiste. Yo sumo la probabilidad y de que que sea sea. mayor o igual,
Yo calculo el menor igual y le resto uno nomás, ¿no? Sí, eso. Ya, pero no te lo voy a confundir más con eso. Ya. Pero claro, resulta que para calcular una cuestión discreta, en verdad tú nunca vas a poder preguntar por un punto en particular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x valga algo, cualquier número chiquitito en un continuo, siempre es cero. ¿Cachai? Mm, La probabilidad de un punto es cero. Entonces, uno no puede tratarlo como en la discreta. Entonces, la acumulada, ¿Y o por sea, qué en la discreta no entendí esa parte? ¿En la discreta un punto es cero? ¿Por qué? no, 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 no. En la continua, la probabilidad de un punto siempre es cero, porque son muchos, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Porque el caso favorable, claro, imagínate que yo te digo, elige un número al azar Ah, entre como cero son y uno. infinitas, era la cosa de la Claro, segunda cosa, como son sí. infinitas posibilidades. Pero no solo un infinito más patológico, tiene que ser continuo. Ya, El infinito continuo, hay una forma rigurosa de hablar esto, ¿sí? Pero tenéis que pensar como ya. en los números reales. Porque el discreto puede ser infinito igual, ¿no? Pero discreto es como n, ¿cachai? Que están separados. Hay espacio entre ellos. Pueden haber infinitos, pero no se aglomeran, no están pegados. No puedo hacer un zoom infinito, güey, ¿cachai? Entonces, en un continuo, tenéis que pensar de que es denso, ¿cachai? Es denso, es completo. Eso es ser continuo, eso te tenés que imaginar, como R. El tiempo es continuo, ¿cachai? Pero, ¿sí? ¿Te fijáis? Mm, Sé, pues sí. la energía es continua, los fluidos tú los puedes tratar como algo continuo, ¿cachai? Etcétera. Entonces, el continuo, el acumulado se debe ver así. Entonces, acá yo me salté una cuestión que es la función de probabilidad, ¿sí? Pero ahí te lo voy a comentar. Eh, Esto nomás, ¿sí? Entonces, yo me salté algo cuando hablamos de probabilidad, que es una función de probabilidad. ¿No lo habíamos Eh, conversado? no, de una variable aleatoria. Lo conversamos en el Ah, caso es discreto como... y en el caso continuo. Ya, Claro, en el caso continuo y en el caso discreto, igual te lo voy a comentar. Entonces sí, se me olvidó. Dame un segundito para agregar este lenguaje en el fondo. ya, Y es que, claro, si tenemos una variable aleatoria, ya sabemos lo que son. Nada más y nada menos que una función así. Entonces, te voy a dar el caso continuo primero. Cuando yo pregunto P de X menor o igual a algún valor X, la función f tiene que comportarse de esta forma, ¿sí? Aquí debería cambiar estrictamente la, la variable de integración. Porque este X es el X en el que estoy evaluando esto, ¿cachai? En el fondo, si yo te hago la pregunta acumulada, la función de probabilidad es la que hace esto, ¿cachai? Entonces, no sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Es como pisarse la cola. Es decir, sí, Es decir, a mí me gusta esta pregunta, en el fondo. Tú me describiste este sistema de suceso y toda la cuestión, lo tradujiste a una variable aleatoria, ¿cierto? Que me dan números, ¿no? Entonces la pregunta es, la probabilidad de que esta variable, o este evento en el fondo, sea menor o igual a este valor, lo voy a definir así, ¿cachai? No sé si tú tenías el... Esto es lo que te escriben en tu apunte, en el fondo, ¿cachai? Entonces... Por eso yo te digo que te voy a decir que esta es como la forma tramposa de definir lo que es la función de distribución. ¿Cachai? Es,
En verdad, la distribución es la acumulada, así que la función de probabilidad es la que hace esto, ¿cachai? No sé si tiene sentido. Ya. Entonces te dicen, lo definen de una forma así, mira. Dicen la probabilidad, Pero esta es la distribución acumulada, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. la acumulada Porque es que es la habíamos distribución. escrito. Sí. Ya, Cuando uno habla de la distribución de una variable aleatoria, habla de la acumulada, ¿cachai? Son lo mismo, ya, es el objeto interesante, ¿sí? ya. Entonces, claro, aquí ponte el PPT que tú me mandaste, creo que define la función de probabilidad. F es la función de probabilidad de X, que es una variable aleatoria, si es lo siguiente es cierto, si pasa eso, ¿sí? Mm, ¿Cachai? Eso. Entonces, te están diciendo, en este mundo de la variable aleatoria X, existe una función, aquí la vamos a dibujar, ajá, que hace las siguientes cosas. Ya, en verdad tiene que hacer más cuestiones. El límite, cuando X se va a menos infinito, o a infinito también, ¿sí? Es cero, y la integral de todo me tiene que dar uno, ¿sí? Entonces, básicamente te están diciendo, f es una función de probabilidad que te da la probabilidad de la cuestión X. Entonces te dicen, hay una función misteriosa, secreta, ¿cachai? Que hace lo siguiente, que la probabilidad de X esté entre A y B, ¿cierto? Lo voy a anotar así. Es igual a integrar entre A y B esa función misteriosa, maravillosa, que codifica toda esta información. ¿Me cachai? Entonces, ¿por qué es tan maravillosa? ¿Tenía alguna duda con esto? Yo sé que es medio confuso, ¿sí? Pero me tenéis que creer que la alternativa es un poco bizarra, ¿sí? Que es mm, definir en abstracto lo que significa una probabilidad como una medida, una, una forma de medir, ¿cachai? Entonces, estrictamente mm, esta función f es una medida, ¿sí? Ya, pero tenemos que adaptarnos a la notación que te están tratando de enseñar, porque son puras definiciones de símbolos, ¿sí? Las preguntas que te van a hacer, por lo menos al principio, van a ser, te voy a dar como un problema y te voy a decir, escribe todas esas definiciones raras que dimos para este problema. ujú, ¿Cachai? Eso es todo. Entonces, lo que tiene que ver con esto es que en verdad esta es la resta de las dos acumuladas. ¿Cachai? En el fondo yo calculo la acumulada siempre hasta el B y le resto la acumulada hasta el A. ¿Cachai? No sé si lo veis. Por eso uno estudia la acumulada como aquello que define a la función de probabilidad. Porque nosotros sabemos cálculo. ¿Cachai? En el fondo, si nosotros logramos encontrar esta frecuencia, esta distribución acumulada, esta función ujú, misteriosa, ¿cómo la podemos encontrar? Chan, chan, chan. La vamos a derivar y vamos a encontrar esa función que estamos definiéndola de forma tan bizarra, porque en verdad es desconocida. Entonces esto ya, es una ecuación diferencial. Así misteriosamente, ahora que tú tenías esa weá, es literalmente estamos preguntando, vamos a decir, vamos a estudiar la integral de una función y esa función va a tener toda esa información de la probabilidad. Eso. Entonces a nosotros nos importa esta probabilidad acumulada, ¿cachai? Si yo me sé todo lo acumulado hasta donde yo quiera, siempre puedo decir esta probabilidad entre dos cosas de tu variable aleatoria. ¿Cachai? Entonces eso es lo que voy a anotar acá.
voy a decir, claro, ¿te queda alguna duda de este asunto? Obviamente tenemos que ver ejemplos. Cuando apenas veamos un montón de ejemplos, vamos a agarrar estas mismas cuestiones y vaya a ver que eso es lo que es adquirir el lenguaje en primera instancia. ¿Sí? Ya. Entonces siempre me interesa la función Mm, acumulada. Fíjate. Ya, sí, porque al final en una continua es lo que me da como probabilidad, ¿o no? Claro, claro. Ya. Cuando yo te pregunte la probabilidad de la probabilidad de la ampolleta viene dada por un No, no, parámetro es un continuo. rango. ¿Cachai? Claro, Sí. si fuera, es que en la realidad, por eso te digo que se pone como filosófica el asunto. Ya. La realidad es discreta, ¿sí? Mm, En el fondo, estrictamente hablando, no sé, pues, eh, los procesos se ven por días, por ejemplo. Los días son discretos, ¿cachai? La cuestión no, pero la ampolleta en sí, uno dice, pero va a morir en alguna porción del día. Me la podría dar por hora, ¿cachai? Entonces sí, ya, pero podría darlo por minuto, o por segundo, o por nanosegundo, o por microsegundo, etcétera. Y claro, uno dice, ah, ya, en verdad vamos a asumir que es continuo nomás, ¿cachai? Y a esa continuidad no le puedo preguntar por un punto, pero te puedo preguntar por un intervalo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la ampolleta se apague? Suponte que mi evento es la ampolleta falla, ¿cachai? No sé, pues entre el día 100 y el día anterior, el día 98, ¿cachai? Entonces tú dices, perfecto, yo sé cuánto, como el acumulado, la probabilidad acumulada, la puedo calcular hasta el 100, ¿cachai? La probabilidad acumulada la puedo calcular hasta el 98. ¿Cómo? Con estas técnicas que estamos inventando. ¿Y cómo te puedo dar la respuesta a tu intervalo ahora? Y esos son los que vamos a empezar a ver ahora con la estadística y el error y todo decir, ¿cómo elijo a dónde quiero que esté mi variable? Por ejemplo, si tu variable es el error de una predicción, por ejemplo. Tú dices, ¿cuál es mm, la probabilidad de que mi variable aleatoria que está hablando del error de mi predicción sea más chica que 0,05, por ejemplo? Y esto es teorema de Bayes. Básicamente, después vamos a ver que esta es la teoría de Bayes. ya. Eh, por eso tenemos que hablar de la Distribución, distribución acumulada. En el fondo, la distribución está asociado para nosotros con la palabra al acumulada. acumulado. Claro. Ya, Entonces, eso. Eso es todo lo ya. que te ¿Te tengo que decir. puedo ver 5 segundos que estoy como muriendo de hambre? Sí, oye, dale no. Ya, Yo voy a ir vuelvo. Ah, tengo agua acá.
Volví. Tranquila, tranquila. Ya, mira, acá lo escribí un poquito Entonces, más ordenado de nuevo. ¿Sí? ya. Para que. Pero tranquilo, ponte, recupera, recomponte. Entonces, eso es una distribución, ¿cachai? Tenemos que ser expertos en las definiciones porque las primeras preguntas solo nos preguntan definiciones, ¿cachai? Sobre todo, los primeros ejercicios ya es un superpoder porque es muy difícil ya, po. Mm, Entonces, la distribución es la acumulada, ¿sí? sí, Y así se ven en continuo y así se ven discretos. ¿Te fijáis que son más o menos lo mismo? Entre comillas. sí. ¿Sí? Entonces, Sí. no, yo Siguen te digo como de una que lógica. cuando yo te digo se ve que son lo mismo, es que son la probabilidad acumulada nomás. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, aquí lo que te tendría que destacar es que esta F tiene nombre también. ¿Sí? Y en verdad Mm, esto es el mismo nombre. ¿Sí? En el fondo, todas esas probabilidades juntas, y esta también, se llaman función de distribución de probabilidad. Y aquí se omite, pero tenéis que tener en tu mente que es de alguien, ¿sí? De X, ¿sí? De la variable aleatoria X. Entonces, estos son los nombres grandes de todo lo que nos involucramos ahora en nuestras preguntas. ya. El otro aspecto, esta es la parte estadística, tú lo tenés que considerar como una cuestión, casi como una cuestión aparte. Le vamos a preguntar cosas a la distribución, ¿sí? Nosotros queremos saber cómo es la distribución. Eso. Ya. Entonces, la moda, todas esas cosas, estudian la distribución. Es cómo es la distribución. Claro. Ya. En el fondo, la moda Perfecto, ya. te dice qué Por forma fin. tiene la distribución. Ya. El, el, las otras cosas, el promedio ponderado, la esperanza, te dice como una característica de qué forma tiene la distribución. ¿Cachai? Eso, Mm, eso. Entonces, entonces, objetivo nuestro. Claro, y ¿qué? ahora que tenemos mucho lenguaje para decir las cosas como lo que. Ahora tú te das cuenta de lo que. Los deseos que uno tenía antes, a lo mejor carecía del lenguaje para expresarlo, pero ahora lo podéis decir técnicamente, ¿cachai? Tú Sí, dices, si yo conozco la distribución, voy a conocer la función de probabilidad, ¿cachai? Hay gente que le dice función de probabilidad nomás, ¿sí? mm, Pero es por si lo leí, son lo mismo. Función de probabilidad es lo mismo que función de distribución de probabilidad. Y es la que tiene como una información secreta, ¿cachai? Como el de la probabilidad sola, pelada. Pero en verdad para los eventos continuos nosotros accedemos a esto, ¿cachai? Eso. Entonces, no sé si te queda alguna duda o alguna. Ahora nos con faltaría obviamente distribución ver voy ejemplos. bien. Yo creo que lo entendí bien, mejor con el dibujo que hicimos abajo, pero voy bien. Bacán, bacán. Eso, la distribución es una función acumulada, pero lo importante, el paso místico, pero antes de dar el paso místico, no quiero dar el paso místico si es que nos queda duda, quiero hacer quiero cerrar este compilado de definiciones en el fondo, ¿sí? Eh, la diferencia entre estas dos cuestiones es que los bordes no son iguales, ¿sí? Eso te tenéis que fijar. En el fondo, cuidado con los bordes. No sé cómo decirlo. En el fondo acá, cuando uno integra, la integral de A a B, por ejemplo, en F, ahí da lo mismo si tú estás viendo la función incluyendo a la A o no, ¿cachai?
En el fondo la ¿Y función cómo? puede no estar definida nada, pero yo igual te puedo preguntar por el área desde A hacia adelante. No sé si tiene sentido eso. Sí. Es porque tiene que ver que esté incluido o no, da igual porque la probabilidad de un punto es tan baja que quitar dos puntos Claro. no El ya, área de un punto en continuo es cero, porque es tiene cero. Entonces, sombra cero. como ¿Cachai? Para esté efecto. adentro o no esté adentro, Claro. afecta cero, Entonces, literalmente. la forma en que uno se acuerda, o yo me acuerdo, es que la integral es ciega a los puntos individuales. Los puntos individuales pesan cero, los puedo ignorar, ¿cachai? En el fondo, a ti te va a pasar de que, por ejemplo, la distribución binomial, que es primera que te van a enseñar, ahora hace más sentido. Tú decís, ¿pero qué es una distribución binomial? Loco, es una Ujú. función que es el acumulado de probabilidades de cierto asociado a cierta variable aleatoria que viene de un experimento, nomás, ¿cachai? Son varios pasos, pero son razonables, ¿sí? Entonces, las variables discretas, los Ujú. acumulados, si los entendemos como números reales, se ven como funciones escalonadas. No sé si tiene sentido, ¿cachai? Por Sí, ejemplo, tengo una pregunta. sí, Ya que empezamos a hablar de la binominal y yo me imaginé ya, yo para tener una tecnología más exacta de una probabilidad, lo que hago es que achico mucho la integral, no, ¿no? no, no, la Porque integral es te que dice la tengo una probabilidad, pregunta, ¿cachai? Eso es todo. Es tan Barça como eso. no, pero, Ojo. mira, Ujú, ya, yo me da una cierta cantidad de probabilidades, ¿verdad? claro. ¿Cómo puedo modelar yo, como gráficamente, Ujú. si yo tomo la probabilidad completa me va a dar uno? Tengo que modelar muy chiquito, pues, para que poder como yo representar gráficamente cada como valor, ¿o no? Mm. ¿O No, yo no? creo que te estás confundiendo. Es que hay variables aleatorias que jamás te van a poder permitir hacer eso. No sé si tiene sentido. Por ejemplo, el Catán, Ya. ocupamos dos dados, así que no Ajá. partimos como con ciertos valores altos. No sé si tiene sentido lo que te voy a decir. Como que hay veces en que todo va a ser grande, pero se normaliza. Cuando uno, no sé, a lo mejor te voy a confundir. No, lo que yo quiero decir es que ya, Mm, ya mira, hablemos de las lámparas, ¿ya? claro, claro. Yo sé que puedo calcular la posibilidad de que dure, eh, por decirlo así, 5 horas, 7 horas, Ujú, 8 horas, ¿ya, verdad? Pero como yo, o sea, que dure de 0 a 8 horas, de cero claro, a 10 horas, ¿ya? podría nunca echar a perderse, por ejemplo. Ya, claro. Por eso Y, uno... y eso me da probabilidades, ¿ya? Claro. Pero, por ejemplo, yo quiero saber cuándo es más probable que se rompa. Ah, sí, ¿Cómo pues lo ahí, veo? ahí estuvo justo, ahí ahora entiendo. Claro, se ve Porque, como una sí, porque optimización si de una uno función. hace Claro. como el gráfico de la cosa, no te va mostrando como de acumulada en acumulada, te dice ya como que se va para arriba y después se va para abajo, por decirlo Claro, así. claro. Tu pregunta se puede formular Ajá, con estos objetos, en el fondo. ya. Tú me preguntaste algo así como esto. Dado una variable aleatoria X, ¿sí? Porque aquí tenemos el experimento de la, de la ampolleta y nuestra variable aleatoria es cuándo se apaga la ampolleta, ¿cierto? Mm, Entonces, ¿en qué momento? Entonces tú me estás preguntando por la función de probabilidad. Tú me dices, yo sé que esa tiene una distribución, ¿cierto? Esta, la que dijimos recién. sí. Y esta distribución tiene una función metida acá adentro chiquitita. Y esa función es la función de probabilidad. Lo que nosotros entendemos en términos como discretos, lo que es la probabilidad pelada de un punto nomás. Es como, tenéis que imaginarlo como una función de densidad, entre comillas. Eso también lo tenemos que ver.
No, si Si todos entra. son lo mismo. Por eso te digo de función de distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad. Es porque cuando tú pasas del lado del pensamiento discreto al pensamiento continuo, los físicos hablan de densidad, o los químicos. ¿Tú sabes lo que es densidad? Sí, Es una definición de concentración, ¿cierto? sí. Es masa dividido en volumen, literalmente. Efectivamente, literalmente. Entonces, cuando aparece, yo te dije que pasamos de una descripción donde todo era equiparable a una cuestión donde algunas cosas no son probables con otras. Entonces uno dice, claro, no es homogéneo en términos de densidad. Las concentraciones de lo que es lo probable está repartido de una forma, no sé, de alguna forma, ¿cachai? Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, un metal, y tú dices, no sé, pues un metal de densidad homogénea, es aquel que Ujú. tiene exactamente cierta concentración es Todo lo homogéneo. mismo. Pero tú Es dices, como no, la primera estadística, que claro, cada punto era X probable. o resistencia, ponte la resistencia que ofrece este metal no es homogénea, no es lo mismo en todos lados, porque no sé, porque por características del material, no sé. Tú dices, pero a lo mejor a medida que va avanzando este rayo por acá, dependiendo de la posición en donde está, como es un continuo, en verdad tú tienes una función de la densidad, ¿cachai? Tú dices, en cada punto le corresponde una densidad, pero no es homogénea, puede ser algo o continuo, por ejemplo, eso que no varíe tan drásticamente de un punto al otro, por ejemplo. Eso es lo que te estamos pidiendo a estas cuestiones, ¿cachai? O no, porque igual aparecen algunas escalones. Pero Mm, por eso tiene toda esta cuestión, hay que darse la lata de pasar de lo discreto a lo continuo, porque uno lo resuelve con estas tecnologías. Uno dice, claro, la probabilidad de cada punto, cuando es discreto, yo digo, a lo mejor la probabilidad de que me salga un 1 en el dado es la misma que me salga 2, ¿cierto? mm, Un sexto, ¿cachai? Pero sí. tú dices, ¿qué pasa si el dado está cargado? Al uno, por ejemplo, la mitad de las veces me sale uno. Eso es darle un peso a una probabilidad. En el fondo, uno dice, mira, todo ustedes, el uno tiene una probabilidad de un medio, ¿cierto? Y todos los demás se tienen que repartir, por ejemplo, lo que queda. ¿Cómo me refiero a eso como una función? ¿Cachai? Tú dices, ah, ya, pues, es que la probabilidad en uno vale un medio, pero en dos vale otro valor y vale lo mismo que en tres y en cuatro. Ahí te estoy diciendo cómo están repartidos los porotitos en el fondo, ¿cachai? Ujú, Entonces uno dice, tengo una probabilidad. ¿Qué es eso? Un valor de los sucesos. En total, todo suma uno, ¿cachai? Entonces, no sé si tú te acordáis de esas cosas. La probabilidad de todo, en la probabilidad segura, le ponemos el valor uno, ¿cierto? Esto sucede con probabilidad uno. Va un número entre uno y cero, una proporción, ¿cierto? Caso favorable en casos totales siempre es un número entre cero y uno. Entonces, para el lado continuo, tú lo tienes que definir como una función continua. Eso es todo. Entonces, esta función de probabilidad, claro, es como una función de densidad de probabilidad o función de distribución de probabilidad. Es cómo está repartida estos porotitos por peso, qué tan pesado es, ¿cachai? Y ahí es como medio vago, pero esto es lo que hay que discutir para que no te asusten estas herramientas. Son bacanes. sí. Ya. Entonces, hay una pura cosa que te quiero comentar, porque creo que en unos 10 minutos más tengo que salir. Ah, Eh, chuta. sí, disculpa. No Quiero alcanzamos a ver nada. comentarte. No, yo creo, es que con esto ya podemos hacer todo. Ya, Literalmente. O tú, en verdad, lees un ejercicio y te voy a decir, pero esto es anotar nomás. Sí. Me alargué mucho hablando cosas. Pero ya.
Y lo único, Moda, esperanza, todas esas cosas quedan para la siguiente, para el domingo. no, sí, yo creo que hasta te mandaría a leerlo, ¿sí? La moda es, lo difícil Ya, es, mira, lo voy a claro, estudiar el sábado y vemos si vemos el domingo. Ahí está claro. temblando la. Creo que tienes el conector de la tablet medio suelto porque me ha estado como haciendo como flashback negro, así, de O repente. puede ser, igual está viejita esta tabla. Ya, déjame darte un comentario final para terminar. Eh, Eso, partimos de experimentos, ¿cierto? Eso nos define unos Ujú. conjuntos, conjunto este S. Después nosotros dijimos el S, a veces lo voy a querer escribir de una forma, representarlo de varias formas distintas, ¿sí? No explícitamente como los dados, ¿cachai? Lo voy a pasar al número uno. Esto ya es pensar en variables aleatorias, pero después uno asocia a esto una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces a esta variable aleatoria, esta tú las tienes que inventar tú básicamente, son el experimento, son características del experimento de lo que tú quieres observar, ¿cierto? ¿Qué queremos? Observa. Ahí busca ejemplos. En el fondo, ahora yo te dije casi cualquier cuestión es una variable aleatoria, básicamente. Pero no todas son interesantes. Entonces, a esa variable aleatoria le vamos a decir, tú tienes eh, una función acumulada de probabilidad. ¿Sí? Eso es todo. Una distribución que también está asociada a su función de probabilidad. Eso, que es esta f chiquitita, ¿cierto? La f chica y la f grande. Mm, Este es el resumen mundial. Todos tus ejercicios te van a pedir que recorras este camino, en el fondo. ¿Sí? Te van a dar un experimento, te lo van a describir, te van a dar algunos datos y qué sé yo, y puede que te den alguna de estas cosas, ¿cierto? Pero si no, los tienes que extraer tú. Después, puede que te den la variable aleatoria, ¿no? Pero te lo van a dar de alguna forma, ¿sí? Tú lo tienes que anotar, ¿cachai? Y entender, no confundirte, con otras cosas. Y después te van a decir, ya. a esa variable aleatoria que te estoy pidiendo, o a la que estamos viendo, em, deme su función de distribución, calcúlela, ¿cachai? ¿Por qué? Porque eso es lo que te dan los datos. ¿Y qué es lo que vaya a hacer? Vaya a calcular la integral de menos infinito a x, o en el caso discreto, vaya a sumar todas las probabilidades de los valores más chicos, ¿cierto? Catán, ¿sí? Podemos hacerlo con cualquier cosa. Mm, Entonces ahí te van a decir, te van a preguntar, varias preguntas, te van a decir, ¿puedo saber cuál es la función de probabilidad ahora que usted calculó la distribución? ujú. Y ese es el comentario final Ah, que te decía. siento Sí, que- ¿cachai? Por eso uno va a buscar esta, porque esta se porta bien. ¿Qué significa que se porta bien? Pero la función de la probabilidad pusiste en. Espérate, 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 espérate. Sí, disculpa. La Está función de como. probabilidad es algo como etéreo. ¿Sí? Ya, 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 porque la estaba la sumatoria y yo estaba diciendo así como, eso era No, no. La de otra sumatoria es de cosa aquí, que te habíamos dicho. es de aquí mismo, es de la distribución. Sí, disculpa. Pero eso, y con los x y más chicos que el valor x que me estás pidiendo. Ya. Entonces, este es el flowchart que hay que saber. ¿Sí? Esto es lo que esto es la materia, los ejercicios, todo es la única cuestión que vamos a hacer. Entonces, le vamos a hacer preguntas a la distribución y una de esas preguntas va a ser ¿cuál es el promedio, por ejemplo? Promedio. Tú vas a decir, perfecto, yo tengo una fórmula para calcular el promedio, pero si es que tengo la distribución, pues, o sea, si me dais la distribución, respondo todas las tonteras que me preguntéis de este asunto. Este es el objeto al que lo interrogamos, ¿cachai? Por eso los ejercicios inicialmente va a ser, te voy a dar un experimento,
dime cuál es la distribución. Y al revés, pues, vaya, vamos a tener que estudiar algunos experimentos típicos, ¿cachai? Entonces, como siempre te digo, va a empezar un nuevo Pokédex de clasificar distribuciones. Esto, ¿cachai? En el fondo no vamos a estudiar estrictamente experimentos. Algunos experimentos van a ser como la distribución que vamos a pillar, ¿cachai? Pero eso solo tú te lo Mm. vas a dar cuenta por recorrer este camino, en el fondo. Tú vas a decir, oye, me di cuenta que este experimento distribuye binomial. Su distribución es como una binomial. Listo, ya tenemos todo lo que sea binomial resuelto, se sabe, ¿cachai? Eh, tenemos una tabla, una fórmula, una cuestión automatizada, ¿cachai? Esa es la pega final para nosotros. Cuando tú decís, la próxima clase tendría que ser eso, ¿sí? Y esa función de generadora de momentos lo podemos dejar como el objetivo final, final, final. Pero ¿te da miedo lo que es la función generadora de momentos? Sí, No es nada más harto. que generalizar lo que es la esperanza, ¿sí? Uno Es que dice, aún no entiendo qué es la esperanza. No la es, tocamos lo suficiente. es preguntar es una pregunta, es ¿cuál es el valor esperado de la variable aleatoria? Pero no es el promedio. Es el promedio ponderado que se llama. Es un promedio, Es que pero con los es como pesos. un promedio plus. Claro, es que el promedio es, yo puedo promediar, pero no todos tienen el mismo peso en términos de probabilidad. ¿Cachai? Por ejemplo, Mm, en mi dado cargado, claro, yo podría promediar el valor esperado. ¿Tú sabes cuál es el valor esperado de un dado de 6? Es un tres coma sexto. cinco. Es 3,5. No, el Ah, tres valor coma esperado. cinco. La variable aleatoria es el resultado del dado. X igual a lo que me sale en el dado. Si yo te pregunto, Mm, ¿cuál es el valor que se espera que salga? Es un promedio. ¿Cuánto es el ya. promedio? Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 dividido, o sea, más 6 dividido en 6. Y ese número te va a dar 3,5. ¿Cachai? Entonces, tú dices, bacán, es un promedio, pero si yo tuviera un dado cargado, No me podría dar eso. claro, te va a dar eso, pero ese promedio no es tan bacán, porque tú decís, pucha, en verdad en promedio no aparece lo mismo, po, ¿cachai? No es el valor esperado, yo espero que me aparezca muchas más veces el uno. Entonces, como el uno tiene una probabilidad más alta de aparecer, el valor esperado de esta variable aleatoria también debería estar considerando ese peso de ese cargado, ¿cachai? Entonces, el valor esperado es un promedio, pero está considerando de que algunas opciones no puede que tengan otras probabilidades que las demás. No es distribuido los porotos de la probabilidad. Entonces uno dice, voy a refinar un poquito mi concepto de promedio, porque es bacán cuando todo es equiprobable, pero yo voy a decir, no, la esperanza del X es agarrar el uno, por ejemplo, y multiplicarlo por su probabilidad. ¿Cachai? Después digo el valor 2, pero lo multiplico por su probabilidad, que ya no es un sexto, pues, es bastante más chica en el cargado, ¿cierto? Es, es un medio por un quinto, un décimo, ¿cierto? ¿Me creéis? ¿Me seguís? Ujú. Eso es para aliviarte de lo que significa la esperanza. Es, claro, Ya, tengo el promedio, creo que entendí ya más como es como cuando las cosas no son equiprobables, ocupo la esperanza. eso. Cuando no son Ya, equiprobables, necesito hablar un poquito más refinadamente del promedio. ya, Y tiene un nombre fancy que se llama esperanza o valor esperado ya. o Y promedio ponderado. Claro. la generadora de momento generaba esperanzas. La generadora de momentos es como una fábrica de preguntas como la esperanza. Eso. Entonces, uno va a decir, ¿cuál es la varianza? Empieza a pasar eso. Uno puede hacerle unas preguntas un poco como ligeramente más abstractas, pero que tienen información como la que acabamos de decir. Porque tú decís, oye, yo antes sacaba el promedio, pero también antes sacaba la desviación estándar, por ejemplo. Cuando uno está en el colegio te hablan de ese tipo de cuestiones. ¿Te acordáis de eso? Sí. Entonces eso también es como un momento, es como alguna característica como esencial de esta Entonces, todas esas distribución. cosas nacen de ahí.
Sí, po. Entonces, Hay la que... función generadora de momentos es como una maquinita mágica que dice, ¿quería un momento? Sí. ¿Cuál momento quería? El momento uno, cuando uno lo calcula, aparece la esperanza. ¿Cachai? Es como calcular un integral es hacer una convolución, en verdad. Una cuestión que se llama la transformada de Laplace. Entonces uno dice, ya, si le hago la transformada de Laplace a tu función de funciones de probabilidad, voy a obtener otra cuestión. ¿Cuál? No sé, pues esta, la desviación estándar, no sé. El equivalente a la desviación estándar. Y uno dice, oye, pero si sigo haciendo convoluciones, en un momento uno deja de ponerle nombre a estos momentos y se llaman momentos, no más, ¿cachai? Solo que los primeros son como tan bacanes que tienen como sus nombres bacanes y no me acuerdo exactamente, no lo he estudiado, como en orden, obviamente, no sé. Pero después ya uno dice, no, pues el tercer momento, ¿por qué? Porque se vuelve como abstracto preguntar por estas cuestiones. No sé si tiene sentido esta que te estoy diciendo. Sí, creo que me asusta un poquito menos. Igual lo voy a repasar. Bueno, No, pues hay que el sábado hago repasarlo. el repaso máximo y te digo el domingo si Sí, necesito una manito de gato. Por último, para ver ejercicio. lo que te recomiendo es que para ese día, ojalá hagamos un chillón de ejercicios nomás. Sí, eso. Entonces, Ya. dejémoslo hasta aquí. Te dejo, o como tarea, entre comillas, leer las definiciones de las medidas estas cosas como se llaman, tienen un nombre muy chistoso, como estadígrafo, algo así. Leer la Está definición de los estadígrafos. Estadígrafos, Claro, definiciones. promedio, mediana, media. Están ahí en el PPT incluso. Ya, Y otras cosas. Ahí las que te aparezcan. impecable. Ya. Ah, Mucha suerte. Nos vemos mañana. Lo que te iba a decir, mañana entre 5 y 6 te tendría que confirmar, ¿ya? ya. Ojalá, pucha, no sé si revisaste lo que te había dicho que revisaras ¿De qué? de cálculo, que como íbamos a terminar de ver un par de Ujú. cositas ahí de, ¿cómo se llama esto? De Taylor y De después Taylor y que multivariable, creo. íbamos, sí, eso, que íbamos a ver Ujú. eh, vec- los vectores, producto vectorial, sistema de coordenadas polares. Claro, claro. Sí, ahí nos Eh, vamos a aliviar y vamos a hacer No es difícil de adquirir, pero hay que ejercitar un poco para que no sea Súper. tan marciano. Eso. Voy a intentar mandarte los PowerPoint mañana, ¿ya? Temprano. ¿Ya, bacán? Sí, me sirve. Ya. Ya, Nos vemos. nos Chao, vemos. chao. Cualquier duda, quedo atento. Ya.